voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 y 15. Tesalonicenses 5, 14 y 15. Este mensaje le he titulado La vida de la comunidad de esperanza. La vida de la comunidad de esperanza. Y dice el texto así. Estamos ahí en la página 1218 de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Esta carta tiene una cosa muy particular, que solamente la primera carta a los Corintios tiene más instancias en donde Pablo se refiere a los hermanos de la iglesia de Tesalónica como hermanos. En total las dos cartas contienen 24 instancias en donde Pablo les habla a los hermanos. Ese es algo importante porque lo que nos está diciendo es que Pablo lo que quiere es que ellos se sientan hijos del mismo Padre, parte de la misma familia, pero principalmente parte los unos de los otros. Y les está hablando a todos, no les está hablando solamente a un grupo, no les está hablando a los líderes, a veces sí efectivamente le habla a los líderes cuando en otras cartas así se dirige, pero aquí les está hablando a los hermanos. O sea, si lo queremos aplicar a nuestras vidas, nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿ok? Y eso lo hace porque todos de alguna forma estamos involucrados en lo que nos está mandando el apóstol aquí. Todos no solamente tenemos una representación en lo que él está trayendo, sino que tenemos también una responsabilidad en lo que está trayendo. Y esto es porque en esta parte final de la carta, después de que ha hablado de todas estas cosas y que hemos disfrutado, está terminando la carta y está terminando trayendo la atención a cómo hemos de vivir como iglesia, como comunidad. Fíjense ustedes ahí en la última parte del versículo 13 que dice, vivan en paz los unos con los otros. Y cada vez que ustedes se encuentren en esa frase, los unos con los otros o los unos para con los otros, los unos a otros, está hablando de la vida de comunión de la iglesia, está hablando de cómo debemos nosotros de participar en nuestra vida junto con los demás como iglesia. Esto se refiere a la vida de comunión, una vida donde participamos cada uno de nosotros como miembros los unos de los otros. Y lo que él está trayendo aquí, ¿verdad? Es que nosotros debemos de vivir en paz. Yo les comento que una de las cosas que tengo muy grabado en mi corazón es que en los años que yo vivía en mi casa, aunque no era creyente, yo tenía y tuve la bendición de que mi casa yo siempre la sentí como un lugar de paz, donde no había conflicto. Sí, a lo mejor como hermanos pues traíamos broncas, pero había un ambiente que mis padres habían generado que a mí me traía refrigerio, a mí me gustaba ir a mi casa. Yo descansaba, yo andaba en el mundo y siempre teníamos broncas, pero cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba y había bienestar ahí. Y se los agradecí en vida a mis padres, nos dejaron un gran ejemplo de que nosotros nunca vimos a nuestros padres pelearse o alzarse la voz o insultarse. Y no saben ustedes la bendición tremenda que fue eso para mí. Ahora, ¿cuánto más la familia de Dios
debe de vivir de una forma que represente o que busque vivir en esa paz. Es una paz que nosotros vamos a tener cuando estemos en el cielo con Él. Allá va a haber un shalom eterno, va a haber un bienestar eterno. Pero el Señor lo que está haciendo aquí por medio del Espíritu Santo inspirando a Pablo es diciendo, ok, eso es allá, pero ¿cómo van a vivir ustedes ahorita que van para allá? Y de eso se trata esto que vamos a leer, acabamos de leer ahorita. El que nosotros desde ahorita debemos procurar vivir de esa forma. La iglesia debe ser un lugar donde los hermanos vivan en paz. Y todos queremos vivir en un lugar así. Y tenemos la bendición de poder vivir en un ambiente y generar un ambiente completamente contrario al ambiente de cómo se vive en el mundo. Imagínense que la gente pueda venir aquí y experimentar un poquito lo que nosotros vamos a experimentar eternamente en presencia del Señor. Entonces lo que está haciendo Pablo es que está diciendo, así como el Señor les llama a cada individuo que viva alerta, sobrio, en su manera de vivir, cuidadosamente, diciendo que yo voy para allá, ¿cómo voy a vivir ahorita? Les está diciendo a la iglesia completa cómo deben de vivir como comunidad, cómo debe ser el hogar de Dios, donde están los hijos de Dios, donde tenemos a nuestro Padre y a nuestro Salvador dándonos el ejemplo. Nosotros también en este caminar que vamos hacia nuestro destino, nosotros debemos tener una conciencia, estar alertas, estar cuidadosos, que nuestra vida en comunidad represente también nuestra esperanza eterna. Caminamos juntos, ¿ok? Nos apoyamos mutuamente hasta el día en que estemos allá. Y la ventaja es que empezamos a experimentar nosotros desde ahorita esa vida que nos espera. Y la experimentamos desde ahorita y eso mismo nos permite entonces ayudar a que ninguno de nosotros se quede atrás o se desanime o renuncie. Por eso el apóstol, ¿verdad?, les está exhortando fuertemente, urgiendo. Esto no es una sugerencia, les está diciendo, los exhorto, los exhortamos, hermanos. Y con estas ordenanzas cortas, estos mandatos cortos y sencillos, nos está diciendo cómo podemos vivir en paz, en ese amor fraternal donde reina la paz. Y lo que hace es que entonces dirige nuestra atención a tres tipos de personas, a tres categorías, digamos, de personas con necesidad. Realmente lo que está describiendo no son tres tipos de personas, sino tres tipos de necesidad que nosotros tenemos, o que ciertas personas tienen a mayor grado. Y lo que quiero que todos notemos es que todos en algún momento podemos estar dentro de esas tres categorías. Entonces nomás voy a tratar de completar esto en 2 puntos. En el versículo 14 vamos a hablar de esa comunidad que está llamada a extender paciencia a todos. ¿Okay? Y en la segunda parte vamos a hablar, ¿verdad?, la última parte del versículo 15, es que debemos de ser una comunidad que nunca devuelve o no devuelve mal por mal. Entonces, en la primera parte, versículo 14, dice, les exhortamos, hermanos, o sea, no se está hablando a todos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Ok? Lo que está haciendo en términos generales, antes de empezar con cada una de estas categorías, lo que está haciendo en términos generales es que nos está llamando como iglesia a ver por los intereses y por las necesidades de los demás. Aquí hemos visto que los tesalonicenses, Pablo los halaga
y los alienta y los anima, reconociendo que eran excelentes en el amor fraternal. Entonces es interesante que si eran excelentes en amarse los unos a los otros, ¿por qué los exhorta fuertemente a que amonesten a los indisciplinados, sostengan a los débiles, y alienten a los desalentados, animen a los desalentados? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la clave está en ese versículo, en el versículo 4:10, donde los llama a que abunden en ese amor más y más. Porque yo creo que aunque nosotros podemos estar viviendo en amor y viviendo en paz, necesitamos ser estimulados para salir de nosotros mismos, para salir de la comodidad, y poner nuestros ojos en las necesidades de los demás, de pensar no solo en nosotros, sino pensar en los otros, que nos demos cuenta qué es lo que pasa con los demás. Y yo sé que ahorita es un gran reto porque para empezar todos aquí tienen mascarilla y no los podemos ver claramente, y luego parte de la iglesia nos está viendo por una transmisión. El COVID nos ha traído un reto en nuestra comunión como iglesia. Yo no sé si se están riendo o si están tristes porque nomás se les ven los ojillos. Pero aquí el énfasis de Pablo es exhortarnos a que nosotros pensemos en los demás. Y miren, en una iglesia grande como esta, es imposible que tú conozcas y puedas tener relación con toda la gente. Pero si cada uno ponemos atención a los que están a nuestro alrededor, y no donde están sentados, sino los que ustedes tienen roce, contacto, si cada uno estamos más conscientes de los demás que de nosotros mismos, nadie en esta iglesia va a pasar desapercibido. Y ese es nuestro reto. Eso es lo que queremos. Y creo que por medio de este texto vamos a poder ahorita poner nuestros ojos un poquito más en los demás. La primera categoría que Pablo presenta aquí son los desordenados. Aquí lo pone como los indisciplinados. ¿Quiénes son los indisciplinados? O como traducen otras Biblias, los desordenados. Pues son los que no siguen las reglas, los que no hacen lo que deben hacer, los que no cumplen con sus responsabilidades. Son los desobedientes. Son los que, como en el contexto aquí de los tesalonicenses, son los que no llevan una vida tranquila, dedicándose a trabajar y a suplir a sus responsabilidades particulares, ¿verdad? A los que ya les llamó la atención. Son tal vez los que no reconocen el liderazgo de sus pastores. O son tal vez los que no están respondiendo y fue necesario que Pablo les llamara la atención recordándoles que tenemos un llamado a la santificación, que esa es la voluntad de Dios. Y tal vez andaban en impureza sexual o en inmoralidad sexual. ¿Quiénes son los indisciplinados, desordenados? Simplemente los que rehúsan o no toman en serio este llamado que hace el apóstol al principio del capítulo 4 de andar de una manera que agrade al Señor. Andar de la manera que agrade al Señor. Ahí los exhorta a que nosotros busquemos eso, ¿verdad? Las instrucciones que Él nos da para que andemos de la manera que agrada al Señor. Ahora, ahí entramos todos. Porque yo les puedo asegurar, hermanos, que todos tenemos áreas de nuestra vida en las que no estamos caminando de una manera que agrada al Señor. En otras palabras, todos podemos crecer. Todos podemos mejorar. Todos podemos avanzar en la santificación. Entonces todos tenemos necesidad de ser exhortados. Pablo aquí les llama a los hermanos de la iglesia a que amonesten
amonesten a los indisciplinados. Quiere decir que que a toda la iglesia es responsable de exhortar a los indisciplinados o advertirles que no están caminando bien, prevenirles, ¿verdad? Tal vez las consecuencias de su andar. Les llama la atención, o puede ser también simple y sencillamente que te acerques tú para aconsejar a un hermano que no está a lo mejor entendiendo bien lo que es el llamado que tiene. Básicamente lo que estamos hablando al amonestar aquí a una persona es llamarlos a que vuelvan a esa postura de sumisión, de sobriedad, de prudencia delante de Dios, sabiendo que lo estamos esperando y que va a regresar el Señor por nosotros. Es llamarlos y recordarles que Dios nos dice que debemos estar dedicados a la santificación. Entonces todos podemos en algún momento de nuestra vida necesitar que alguien nos amoneste, que alguien nos exhorte, que alguien nos advierta, que alguien nos llame la atención o recibir un consejo. Miren cómo lo pone la Biblia. En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así Hebreos 3, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten esa, tengan cuidado. ¿Qué implica tener cuidado? Que estés alerta, que tengas sobriedad, pero dice, tengan cuidado. Pero no está diciendo de sus propias vidas, no. Tengan cuidado de las vidas de los demás. No sea que alguno de los hermanos tenga un corazón malo de incredulidad, un corazón que de alguna manera ha permitido, el pecado está minando, está royéndole ahí a la fe del hermano. Dice, y entonces está en peligro de apartarse de Dios. Vean el peligro en el que se encuentra un hermano que necesita ser amonestado. Y lo dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. En otras palabras, no lo dejes para después. Si un hermano está viviendo, está experimentando o llevando a cabo una vida en necedad, en insensatez, en desorden, dice, no te esperes. Ese hermano tiene una necesidad muy grave. Que su corazón, dice aquí en la segunda parte del versículo 13, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el pecado, por el engaño del pecado. Fíjate el peligro, que llegues a tener un corazón que se endurece, que te vuelve insensible ya a la palabra de Dios, insensible al Espíritu Santo. Y dice, eso te puede llevar a apartarte de Dios. Fíjense ahí más adelante en Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Saben esa palabra estimularnos qué significa? No sé si alguna vez han estado en un rancho, pero en los ranchos, cuando quieren que las vacas entren a un corral, o principalmente, por ejemplo, cuando quieren que las vacas se suban al tráiler, porque ya se los van a llevar, ya saben a dónde, ¿verdad? Entonces los vaqueros traen así unas varitas, y en las varitas traen unas puntitas así, y traen una pila. Entonces lo que hacen es que le pican en las ancas de la res y le pican. Y cuando le pican, hace toques, ¿verdad? De una descarga eléctrica. Y brinca la vaca. Y le hace así y se sube a donde le dicen que se tiene que subir. Así le hacen. ¿Saben qué está haciendo ese vaquero? La está estimulando a que camine por donde tiene que andar. Es la misma palabra que se usa aquí. Es un pico. Antes se usaba un pico.
Ahora se usa con baterías, más elegante. Dices, piensa cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos, no está hablando de esta congregación, sino de estar con los hermanos, como algunos tienen por costumbre. Los que tienen esa costumbre se aíslan, quieren vivir solos, quieren que los dejen en paz, no quieren que nadie les estimule. Dice, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca. Qué tremendo, dice, ustedes tienen que estar juntos, ese es el reto del COVID. Tienen que estar juntos, aunque sea por medio del Zoom. Y tenemos que de alguna forma exhortarnos, estimulándonos. Órale, hermano, échale ganas. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Y si no lo hacemos, alguien puede correr el peligro de que su corazón se endurezca y que se aparte del Señor. Entonces nosotros lo que queremos es ser fieles en exhortarnos unos a otros. El exhortarnos entonces es una muestra de amor. Esa persona, ya lo vimos, tiene una necesidad. Esa persona tiene una necesidad y desgraciadamente cuando nosotros vemos a una persona que anda desordenadamente no lo pensamos como una necesidad. Sin embargo, la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 12, nos dice que si un padre ama a su hijo, lo corrige. No corregir a tus hijos es una manera de odiarlos. Entonces nosotros, si nos amamos, nos vamos a amonestar mutuamente. El problema es que luego todo esto se ha malentendido y ha sido mal usado por algunos hermanos. Algunos hermanos se quieren convertir en los policías de la iglesia, ¿no? Y andan buscando a ver quién, mira, este hermano anda mal, le voy a decir, ¿verdad? Porque lo amo. Y entonces la persona siente eso como juicio, condenación, y en lugar de edificar, ¿verdad? Lastima. U otros, ¿verdad? Tienen reserva de exhortar a otros porque dicen no me lo va a recibir y nuestra relación prefiero llevarla bien con el hermano, ahí la llevará, pues ahí que alguien más lo haga. Nosotros no queremos recibir mala exhortación, pero también a veces no queremos darla, sino queremos simplemente dejarlo, ahí se va. Saben que en esto, hermanos, estamos hablando de la eternidad, no se vale el ahí se va. La mejor manera que podemos nosotros promover un ambiente en la iglesia en donde tengamos la libertad de exhortarnos unos a otros, ¿saben cuál es? Que tú voluntariamente le pidas a otro que hable a tu vida. Le preguntes a otro qué es lo que está viendo de tu vida. Que pidas esa retroalimentación, que le digas, oye, ¿cómo me ves? Una cosa cuando teníamos los niños chicos, una cosa que nos recomendaron y que vi yo modelar y luego que lo buscamos aplicar en nuestras vidas, es que cuando estábamos en un contexto donde otros papás estaban junto con nosotros y estaban nuestros niños, procurábamos preguntarles, oye, ¿cómo viste a nuestros hijos? ¿Cómo viste nuestra casa? ¿Cómo nos ves a nosotros como matrimonio? ¿Verdad? Especialmente si alguien cuidaba de nuestros hijos y dejábamos encargados cuando teníamos que salir de viaje, siempre andábamos buscando a ver quién cuidaba a nuestros hijos y como teníamos 4, pues ahí los teníamos que dividir, las niñas con unos y los niños con unos muy valientes que se quedaban con ellos, ¿verdad? Pero siempre preguntamos, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo mi hijo? ¿Qué viste? A los maestros les preguntábamos, maestros, ¿cómo vean mi hijo? Deme retroalimentación, ayúdeme. Y todo eso es útil. Y si nosotros creamos ese ambiente, entonces va a ser más fácil que alguien tenga la libertad de venir a compartirnos porque no nos estamos ofendiendo, lo estamos invitando. Y cuando alguien voluntariamente nos lo dice, nosotros nos alegramos porque me está ayudando el hermano. Ahora, ¿cómo es que se puede exhortar a un hermano? ¿Cuál es la manera de hacerlo?
Y quiero tomarme el tiempo de decirles esto, hermano, porque sí quiero que aprendamos y crezcamos y que la manera de exhortar a un hermano no es venir. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo que estás haciendo mal. No, el punto número uno, el primer paso es que cuando tú vienes a exhortar a un hermano, lo primero que tienes que hacer es ayudarlo a que vea a Cristo, que recuerde a Cristo, que recuerde el Evangelio, que recuerde sus glorias, que recuerde la misericordia de Dios que ha habido sobre su vida, que recuerde la esperanza que tenemos juntos. O sea, ayudarlo a que su fe esté ubicada correctamente. La meta es que esa persona, tú le estés hablando y haya en esa persona un deseo de adorar a Dios, que esté viendo a su Señor. Número 2, el segundo paso sería que le recordemos su identidad en Cristo. ¿Quién es? Pues es un hijo de Dios, es un hijo amado, un hijo escogido por Dios, un hijo que fue santificado por Dios, por la sangre de Cristo, y que por esa misma sangre, esa santificación ha sido declarado libre de la esclavitud del pecado, y ha sido destinado para vivir con Cristo para siempre. ¿Quién es esa persona en Cristo? Ayudar a que esa persona se vea como Cristo lo ve. Y número 3, ayudarle a que pueda ver dónde su vida se ha apartado del camino que Cristo nos ha dado. ¿Cuáles son esas buenas obras? No es decir, mira, a mí me parece que deberías estar haciendo esto. No. Es, mira, hermano, he visto esto en tu vida, pero nuestro Señor nos dice esto en su palabra. O sea, ayudarlo a que vea que esta vida que lleva aquí no concuerda con esto que nos ha dicho nuestro Señor. Esa es una exhortación bíblica, ¿ven? No es nuestra opinión, no es decir, es que tú la regaste aquí, no, es decir, mira hermano, esto que tú hiciste no corresponde con esto. Como por ejemplo, si tú estás en una reunión de parejas y uno de los esposos le habla ásperamente a su esposa, agresivamente, y tú ves eso. Entonces, si eres el hermano, amigo de este hermano, vas con él y le dices, mira hermano, después de que le hablas del Evangelio, después de que le dices quién es Cristo, le dices, mira, te estoy recordando estas cosas, hermano, porque te tengo que decir esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que tú debes vivir con tu esposa de una manera comprensiva. Y yo me sentí mal de la manera que le hablaste, y yo no me puedo imaginar cómo se sintió tu esposa, que le hables de esta manera. Porque dice que la debes de tratar como un vaso más frágil, como una copa de cristal fino. Y parece que cuando hablaste con ella, la tomaste como si fuera un vaso desechable que tiraste, ¿verdad? Entonces yo vengo a exhortarte que le pidas perdón a tu esposa. Pero importante el paso número 4. El paso número 4 es que tú te comprometas a caminar con ese hermano, a apoyarlo y ayudarlo con tu consejo, con tu ejemplo, con tu oración, con tu presencia, con tu aliento, para que él venza ese pecado y cambie, que eso es lo que significa el arrepentimiento. Entonces tú te comprometes, tú dices, mira, y yo no me voy a ir a ningún lado, hermano. Yo te quiero ayudar. Yo quiero que cuentes conmigo. Yo quiero que platiquemos más de esto y si te puedo agregar algún material o sugerirte algo o que nos volvamos a juntar como parejas y hablemos de esto, etcétera. Yo estoy para servirte porque te amo. Para empezar, no quiero que tus oraciones sean estorbadas, como dice 1 Pedro 3:7. ¿Me explico? Ahora, el que fue nuestro pastor por muchos años, mi querido Steve Shank, Estebancito, que mide 6 pies, 6 pulgadas, me dijo esto una vez. Me dice, yo cuando tengo que corregir a alguien, dice, lo primero que le pregunto a la persona es si esa persona está convencida que yo lo amo.
Porque si esa persona dice, pues no, realmente no te conozco bien y pues digo, pues tal vez sí, pues tú tal vez me amas, pero pues yo eso no lo he experimentado en mi vida. Dice, yo no le traigo la corrección. Yo no le exhorto. Porque ¿cómo lo voy a convencer de que mi exhortación es un acto de amor a su vida si nunca he tenido ese contacto con él? Si esa no ha sido su experiencia. Entonces casi me decía Steve, como que te tienes que ganar el derecho de poder venir y exhortar a un hermano, a menos de que ese otro hermano te esté invitando a esa retroalimentación. Por eso es que nosotros debemos vivir un ambiente en donde estemos convenciendo a los demás de nuestro amor para que esa persona nos dé el derecho de hablar a su vida. Esa es la manera en que exhortamos a un hermano. Ahora, la segunda categoría aquí son los desalentados. Los desalentados, en algunas traducciones se traduce como los tímidos, los temerosos. Son esas personas que de manera particular por su temperamento, su personalidad, tienden a ser más tímidos o tienden a ser más temerosos. Ellos no necesitan ser exhortados, ellos lo que necesitan es ser alentados. La palabra alentado viene del aliento. Y si tú, por ejemplo, tú estás experimentando muchas dificultades en tu vida, tuviste un problemón, no sé si les ha pasado que las personas les comentan, dice, mira, de veras, dice, hay veces en que siento como que no me alcanza ni el aire, como que me ahogo. Dice, esa persona necesita airecito, necesita poder que alguien que le aliente para que pueda. Eso es el aliento, es lo que nosotros hacemos trayéndole a la gente ánimo para que ese temor o ese problema no los abrume, no los inmovilice o no los llegue a tentar como hasta renunciar o a retroceder. Y las mismas circunstancias de la vida, nos llena muchas veces de dudas, nos sacude, nuestra fe es probada y cuando nuestra fe es probada a veces es sacudida también y caemos en esa angustia o en ese temor. Los tesalonicenses de Pablo los está alentando en esto porque había hermanos que estaban desalentados porque estaban bajo persecución y se habían muerto seres queridos. Imagínate que alguien viene, se lleva a tu ser querido, a tu papá, y lo desaparecen. ¿Cómo te quedas tú? Estremecido, angustiado, temeroso por el resto de tu familia, por tu propia vida, etc. ¿Qué necesita esa persona? Necesita aliento. ¿Y qué hace Pablo? Los alienta y les recuerda quiénes son y les recuerda lo que Cristo ha hecho y les recuerda que ellos están siendo un ejemplo a los demás porque están realmente viviendo como está viviendo la iglesia en Jerusalén, en esa persecución. Y les dice, tú no vas a la ira de Dios, tú vas a la gloria, a vivir con Jesús para siempre. Y les da ese aire. Ahora, ¿a poco no? Todos tenemos momentos en nuestra vida en que necesitamos que alguien nos aliente, que alguien nos levante, que alguien nos ayude a agarrar aire. ¿Cómo es que nos alentamos? Pues creo que es una manera muy sencilla, hermanos, de alentarnos, es que podamos nosotros quitar los ojos de nosotros mismos, quitar los ojos del problema y ponerlos en Cristo. Que nuestra esperanza y nuestra confianza esté en Cristo y en sus promesas y no estar viendo solamente la situación, lo que nos ha desalentado o a nosotros mismos. A mí me pasó en una ocasión, cuando empezaba en el ministerio, que vinieron los hermanos y me trajeron una corrección.
Y esa corrección involucraba que por un tiempo yo no iba a poder predicar. Y eso me desalentó mucho porque me vi a mí mismo y dije, no, pues nunca la voy a hacer. No tengo el carácter, no tengo o sea, no puedo cambiar en esto que me están pidiendo que cambie. Y entonces un hermano muy querido, muy amigo mío, no sé si él me vio, si de casualidad, ya no recuerdo, porque esto sucedió hace como 30 años. Sí, pero lo único que me acuerdo es que veníamos en su carro, él venía manejando, íbamos llegando a la iglesia que estaba allá en la Plutarco Elías Calles. Y me dijo, pues, ¿qué te pasa? Y le comenté. Y le dije, es que yo no sé si pueda llegar a ser digno de predicar la palabra. Y fíjense lo que él me dijo. Yo creo que lo inspiró el Espíritu Santo. Me dijo, ¿y cuándo has pensado o por qué has pensado que alguna vez has sido digno o vas a ser digno de predicar su palabra? Y así como que ¡fum!, se me levantó así. Dije, sí es cierto, mi única esperanza es en la gracia de Dios. Todo lo que soy es por gracia, no porque yo lo he ganado, porque lo merezco. Y si Dios me permite y me concede predicar su palabra, va a ser por su bondad nomás. No porque yo soy digno y capaz, ¿verdad?, de poder hacer estas cosas. Y eso me ayudó y me alentó. Lo que hizo él al decirme eso, que parece no muy alentador, ¿verdad? Si nunca he sido digno. Me ayudó a quitar los ojos de mí y de mi capacidad y poder confiar, Señor, si tú quieres que yo predique, pues estoy en tus manos. Su gracia. Eso es lo que es el aliento, hermanos. Es cuando logramos ayudar a que el hermano, ¿verdad?, vea algo que no está viendo. Y si quieren ver de qué manera puedes aprender tú a alentar a las personas, también te voy a dar un secreto. Esto es algo que aprendimos también nosotros hace muchos años. Aprende a identificar en otros las evidencias de la gracia de Dios en su vida. Aprende a ver dónde ha estado obrando Dios en su vida. De tal forma que tú no sabes si están desalentados o no desalentados, pero tú lo ves y le dices, ¿sabes qué? Quería darte las gracias y animarte y alentarte porque he visto la forma en que sirves. He visto cómo tratas a tus hijos. He visto cómo honras a tu esposa. He visto cómo estas cosas y veo cómo Dios está obrando en tu vida. ¿Sabes qué hace eso? Dices, ay caramba, Dios, tú te puedes dar cuenta que Dios obra en tu vida. Porque yo no me doy cuenta que Dios está obrando en mi vida. Yo pienso que yo sigo igual. Y de esa forma, tal vez esa persona no esté desalentada o esté medio desalentada, pero tú voluntariamente te estás acercando y te vuelves un alentador profesional. Que donde quiera que estés, estás en tu grupo de casa, hermana, gracias, porque esas tostaditas que nos dio ahorita, ¿sabe cómo nos bendijo? Yo puedo ver cómo el Señor la usa a usted, bendecirnos a todos nosotros. Oye, gracias por eso que compartiste, qué tremendo, me está sirviendo a mí un chorro. El Espíritu Santo te está usando. ¿Qué persona se siente así? ¿De veras? Sí. Si tú aprendes a identificar todo aquello que el Espíritu Santo está haciendo en la otra persona y eso es lo que le comunicas, te vas a volver en un alentador natural. Tercera categoría, los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Pues obviamente el débil es el que no puede. El poder se describe así, esta es la definición de poder. Poder es poder. ¿Ok? Si tú tienes poder cuando puedes hacer algo. Cuando no puedes hacer algo, tienes debilidad. ¿Ok? Entonces una persona débil son personas que tienen una debilidad física, mental, moral o espiritual. Y aquí sí hay personas que sus debilidades son más determinantes en sus vidas que otros, pero todos, de alguna forma u otra, tenemos flaquezas, tenemos limitaciones, tenemos debilidades.
Por ejemplo, esas personas con debilidades determinantes son personas que tienen enfermedades crónicas, problemas físicos, discapacidades físicas o alguna discapacidad intelectual. Su cerebro a veces no funciona bien. O pueden ser debilidades morales, por ejemplo. Hay inmadurez. Personas que batallan, por ejemplo, para tomar decisiones, se equivocan frecuentemente, actúan a veces de una manera insensata porque nunca tuvieron una buena formación de parte de sus padres. Nunca fueron instruidos, nunca fueron formados. O personas que tienen efectos de un trauma en su vida, que en el pasado, en su niñez, fueron abusados o fueron abandonados o experimentaron una cosa muy trágica y los marcó. O pueden ser personas débiles por la condición de su vida. Ahorita comenté que a veces por la forma en que estamos viviendo o el estado en que vivimos representa debilidad, tan sencillo como una madre soltera. No es lo mismo tener un matrimonio funcional que vivir sola y tener que sacar adelante a tus hijos. Y lo mencioné y cuando estábamos en la salida se acercó una madre soltera conmigo y me dijo, ¿sabe qué, pastor? A veces me siento tan débil. Dice que no puedo, siento que no voy a poder con mi hijo. Siento que mi hijo se va a desviar, dice, porque a veces siento que es demasiado para mí. O una persona que vive en pobreza extrema. Mis hermanos en Cuba, que estamos tratando de ayudar y que están bloqueados, ahorita casi todo el mundo los tiene bloqueados por situaciones políticas con Estados Unidos. Me dicen, pastor, me dicen, hermano Carlos, dice, a veces toda nuestra vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, dice, está concentrada simple y sencillamente en conseguir qué comer. Qué terrible, hermanos. Yo en mi vida nunca he experimentado eso. Imagínate levantarte y decir, tengo que conseguir, a ver cómo le hago, a ver dónde hay, dónde busco, dónde me formo, ¿verdad? ¿Quién consigo algo que comer para mi familia? Porque no hay. Dice, a veces hasta tenemos el dinero, pero no hay. Dice, hay personas que están ahorita haciendo filas, dice, de toda la noche para alcanzar un pedazo de pan. Eso es debilita. O también hay personas, por ejemplo, ahorita que decía una debilidad moral, hay personas que han caído en algún pecado que los ha marcado y cargan ese pesar o ese sentido de culpabilidad en su corazón, que se han equivocado y llevan algo en su vida, a lo mejor cayeron en la cárcel y se sienten marcados, no pueden conseguir trabajo, la gente cuando se entera los rechaza. Ahora la Biblia habla de personas, por ejemplo, que son débiles en la fe, que se sacuden rápidamente, ¿verdad? Y que no saben cómo responder, ¿verdad? Y que tienen temor. Pablo mismo, que era el gran apóstol, un hombre que vivió y sobrevivió tantos tremendos retos, él confesó que vivía con un aguijón en la carne y que ese aguijón en la carne lo golpeaba y lo hacía sentir como una gran debilidad. O sea, démonos cuenta, si Pablo el apóstol se sentía débil, ahora, ¿cuánto más nosotros tenemos debilidades? Todos nosotros tenemos alguna debilidad, no somos fuertes en todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues aquí Pablo lo dice, a los débiles sosténganlos. Sostener significa que tú los apoyas, que los soportas. Para mí la imagen más clara de lo que es sostener a alguien o soportar a alguien o apoyar a alguien es cuando te lastimas un tobillo, le tuerces un tobillo y no puedes pisar. Entonces, ¿qué viene? Viene tu amigo, una persona, te agarra el brazo y se lo pone arriba de su hombro y luego te pone el otro brazo en la cintura
y nomás le hace así, mira. Y ya te levantó. Y Él se vuelve tu pierna. Y puedes caminar porque te está levantando el pie malo. Y entonces Él se vuelve tu bastón, tu muleta. Y te está sosteniendo para que no te caigas y puedas caminar. Eso es el apoyo que necesitan los débiles. O sea, como dice Romanos 15, versículo 1 a la primera parte del 3, dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Notaron la palabra flaquezas ahí? Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa si tú vives para agradarte a ti mismo? ¿Qué es eso? Egoísmo. Dice, no seas egoísta. Piensa en los demás. Y si ves una persona con debilidad, donde tú seas fuerte, tú ve y sobrelleva esa debilidad. Carga, sobrellevar significa que lo echas encima de ti. Algunas Biblias hasta lo dicen, debemos cargarlas a las debilidades de los débiles, ¿verdad? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y está curioso ahí siempre, ¿cómo que agrade al prójimo? Nosotros debemos de buscar agradar al prójimo, sí, pero aquí está la clave, versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, agradar a la otra persona significa que tú no estás buscando tu propio interés, sino estás buscando el interés del otro. Y al buscar el interés del otro, agradas y alegras su alma. Así como Cristo vino y se despojó de su gloria para alegrarnos a nosotros. O sea, es cambiar de estar pensando solamente en nosotros para estar pensando en otros, para ayudarlos en lo que es bueno para su edificación. Aquí no se trata de que tú vas a hacerle al otro hermano lo que el otro hermano debe hacer por sí mismo. Lo vas a ayudar, lo vas a edificar, vas a agregarle cosas a su vida para que esa persona sea edificada en su debilidad. ¿Ok? Fíjate cómo lo pone Pablo, el que, habiéndoles ahorita que les mencionaba que Pablo decía que se sentía débil. Cuando Pablo le oró al Señor y le dijo, Señor, quítame esto, quítame este aguijón, me molesta, me duele, me avergüenza. ¿Qué le dijo el Señor? No. Te basta mi gracia, le dice en 2 Corintios 12:9, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen una debilidad en su mente, una discapacidad mental, por ejemplo, la dislexia. Hay personas, yo no sé por qué viene, ¿verdad? Pero algunas personas experimentan, tienen algo en su cerebro que tienen esta condición que se llama dislexia, no pueden leer, se les voltean las letras, se les saltean los renglones, es un tormento para ellos leer, cuando que para algunos de ustedes es su pasatiempo favorito. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Decir, no, pues ya no voy a leer, ¿verdad? Nunca voy a leer en mi vida. ¿Y cómo le haces si tú eres creyente y somos gente de un libro? Esa persona tiene que encontrar alguna forma. Yo conocí a un joven que no puede leer y entonces él convenció a su prima, que es una muchacha brillante, que se juntaran por Zoom o por FaceTime y ella decir, ¿puedes tú cuando leas la Biblia diario, me quiero conectar contigo porque yo sí se me graba todo lo que escucho? Dice, lo único que te pido es que lo leas en voz alta. Y Abelardo y yo tenemos un amigo que es cirujano de cabeza, reconocido en Estados Unidos. Trabajaba en el hospital donde el presidente de Estados Unidos necesitaba que lo operaran. Él era el que lo iba a operar de la garganta, la boca, la cara, los oídos, etc. Y él tiene dislexia. ¿Cómo le hizo?
para leer esos volúmenes así de libros de anatomía y tantas cosas que tienen que leer los médicos. Con la ayuda de su esposa, encontró maneras prácticas, encontró la forma, pero se sobrepuso a su debilidad. Hermanos, nosotros necesitamos la ayuda de otros y aparte tenemos la gracia de Dios disponible para que con esa ayuda y con la gracia de Dios, la ayuda de la gracia de Dios, nosotros podamos ser personas que damos fruto, que crecemos, que maduramos, que prosperamos en la vida de la iglesia. Y les quiero recordar el testimonio de nuestro hermano Andrés Gómez. Él no tenía las dos piernas. Una diabetes que lo estaba literalmente matando sus órganos. Y hasta semanas antes de su muerte, todavía antes de entrar al hospital, que todavía podía hablar, a diario le hablaba a personas para alentarlos, para animarlos en la fe. Si ustedes le hubieran preguntado a todos sus amigos, a todos los que vinieron aquí a dar testimonio de Andrés, el día de hicimos el memorial para su vida, si consideraban que Andrés era un hombre débil, todos les hubieran dicho, Andrés es uno de los hombres más fuertes que yo conozco. Porque su debilidad no lo definía, su fe lo definía. Y así nosotros, tu debilidad no te define. Si tienes una debilidad en tu carácter, si tienes una debilidad espiritual, si tienes una debilidad física, una debilidad mental, lo que te define es tu identidad en Cristo y la realidad de que la gracia de Dios está en tu vida, de que el Espíritu Santo habita dentro de ti, es el Espíritu que levantó a Cristo muerto. Ese es el que te está dando vida a ti. Y eso es lo que te debe definir. Ahora, Pablo concluye aquí, hablando de estas categorías, y dice esta frase, y sean pacientes con todos. Lo que quiere Pablo es esta vida de vivir en paz. Lo que les está diciendo, lo que ustedes tienen que darle a toda esa gente es tiempo. El Evangelio de Cristo, la comunidad del Evangelio debe tener esta categoría dentro de sus mentes. Hermanos, nosotros queremos a veces que los hermanos cambien, que los débiles dejen de ser débiles, que los desalentados se alivianen y que los desordenados se pongan en orden. Pero Cristo no es así con nosotros. Cristo lo que vino a hacer es a salvarnos, y a la fecha, después en mi vida de 42 años, 43 ahora en este mes, ha sido paciente conmigo. Entonces nosotros debemos ser pacientes con todos. En cualquier categoría en la que te encuentras, significa que les des tiempo, que vengas a su vida, y si esa persona va a necesitar 20 años de tu apoyo, le damos 20 años del apoyo. Y si esa persona necesita que hables con él 77 veces 7, a exhortarlo y alentarlo, 70 veces 7, hay que perdonarlo y hay que seguirlo alentando. Eso es lo que es la paciencia, es el esperar a que el Señor obre en sus vidas y a nosotros seguir dándoles a ellos lo que Cristo nos da a nosotros. Ahora, ya se me acabó el tiempo, pero para terminar con el versículo 15, mi segundo y último punto, que voy a tener que hacerlo muy rápidamente, es esto. Dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. Versículo 15, 5:15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Fíjense que empezamos en el 13, los unos para con nosotros, y terminamos en el 15, los unos para con los otros. Una comunidad en la que hay personas desordenadas, desalentadas, débiles, ¿qué es lo que va a producir? Ofensas, conflictos, roces. Fíjense nomás ustedes los que tienen familia. Cuando se van de vacaciones y van los 4, o como en los casos nosotros éramos 6, encerrados en una camioneta
por horas. ¿Qué es lo que seguro va a pasar? Broncas, ¿verdad? Ahora imagínense en una congregación de este tamaño donde hay cientos y cientos de personas, en esta travesía, en este peregrinaje que debemos caminar juntos. ¿Cuántos? Ofensas, roces, conflictos, problemas va a haber. Porque nos une el Espíritu Santo, pero también nos une la realidad que nuestra condición somos pecadores. ¿Verdad? Algunas personas vienen a la iglesia pensando, no, ahí están todos los santos. No, ahí están todos los pecadores, que por el milagro de Dios y la misericordia de Dios, el Señor quiso juntarlos. Tienen al Espíritu Santo, están queriendo cambiar, están queriendo crecer. Muchos están creciendo, muchos ya han crecido, otros están apenas empezando. Hermanos, esto es lo que está Pablo diciendo y reconociendo, es que si nosotros estamos llamados a hacer esta travesía juntos, y entre nosotros hay desordenados, y a veces nosotros mismos somos los desordenados, si ahí hay desalentados, y nosotros mismos también somos los que estamos desalentados, y hay muchos débiles, y todos somos débiles en algo, entonces va a haber problemas. Fíjense cómo lo pone Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en una falta, en alguna falta, es una manera diplomática de decir pecadote. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? ¿Sabes qué significa? No reaccionar. Dice, restaura un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Habiéndoles dicho que Pablo quería que no pusieran sus ojos en ellos mismos, ahora Pedro les dice, pongan ustedes los ojos en ustedes mismos cuando ustedes están siendo tentados a responder al mal o la falta del otro. Véanse que ustedes son iguales, les está diciendo. No, pues es que este hermano es bien grosero. Y si te viéramos a ti con una lupa, ¿cómo serías tú? Es lo que está diciendo. Pero vean lo que dice Colosenses 3, versículo 12 y 13. Y aquí sí nos hace garras el Señor. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ahí está tu identidad. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, otra vez esta palabra, y luego al final, y paciencia, soportándose unos a otros. Estás cargando al hermano, pero también agrega esto, y perdonándose unos a otros. 2 veces la frasecita, unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, o sea, soporta, alienta, exhorta. Pero si tienes una queja de un hermano, ¿qué debes hacer? Perdónalo. ¿Por qué? Como Cristo los perdonó, así también hágalos ustedes. Nosotros recibimos el perdón de Cristo. Lo vimos la vez pasada, no estamos destinados a la ira. Fuimos reconciliados con Dios y éramos enemigos de Dios. Y Él nos perdona, nos salva, nos limpia, nos reconcilia, establece paz entre nosotros y Dios, nos da su amor, nos da su espíritu, nos adopta como sus hijos y nos hace coherederos con Cristo para vivir con Cristo junto con Él para siempre en la eternidad, en la gloria. ¿Cómo no vamos nosotros a perdonar a aquel que nos va a ofender? La amargura, la venganza no tiene lugar en la iglesia. Y Pedro lo pone de esta manera. Ustedes no pueden devolver mal por mal. Ustedes tienen que amar a sus hermanos
Dice, ustedes no pueden devolver insulto por insulto. Dice, ustedes lo que tienen que hacer con su hermano es darles bendición. Es bendecirlos. ¿Por qué? Dice 1 Pedro 3:9, porque ustedes fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Somos los más bendecidos, somos los más ricos. Somos los que tenemos como les dije la última vez que prediqué, ¿verdad? Nuestro futuro es brillante. ¿Cómo puede esa comunidad que va a ese futuro, esa comunidad que comprados con la sangre de Cristo recibe esa promesa, cómo podemos nosotros no servirnos y cuidarnos y apoyarnos, soportarnos, sostenernos, apoyarnos, alentarnos y perdonarnos? Puesto que nosotros fuimos destinados por Dios para recibir esa bendición eterna. Nosotros como iglesia, hermanos, somos la familia de Dios que debe vivir no para desquitarnos, no para rechazar, no para juzgar, no para dividirnos, para bendecir. Porque fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, ¿cómo reaccionas ante la ofensa o necesidad del hermano? ¿Qué debes hacer si un hermano te ofende? ¿Evitarlo? ¿Desear que le vaya mal? ¿Pedir que se acumulen ascuas sobre su cabeza? No. Ora por ellos. La mayor bendición que te gustaría que alguien orara por ti, óraselo a ese hermano. Pídele eso al Señor para él. Somos una comunidad en peregrinaje hacia la gloria eterna con Cristo. Y debemos de aspirar a ser esa comunidad que vivimos en ese bienestar de bendición, ¿verdad? Anticipando eso y que el que llegue de aquí vea y diga, wow, aquí hay paz, aquí hay bienestar, aquí hay cuidado mutuo. Yo quisiera vivir aquí.